Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, qué gusto saludarlos. Gracias, igualmente. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue hoy? Pues bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, muy bien. Aquí en Guate todavía. Qué bueno. A ver cuándo se regresa a Jalapa. Hoy después de la clase. Ah, bueno. Pero qué bueno que nos pudimos conectar porque siempre que vengo acá y me toca dar clases es un poco como complicado. Eh, bueno, ¿lograron leer un poco, chicos? ¿O no? No, Sí, Bien, licenciado. ¿sí lograron? Bueno, entonces fíjense que el día de hoy vamos a realizar dos actividades diferentes. En principio vamos a ver lo que toca ahora como lo son los elementos de la comunicación y en segunda instancia les voy a dejar una prueba diagnóstica para ver cómo vamos avanzando en el proceso y así que nos vayamos, ¿cómo es que se llama esto? Autoanalizando y viendo qué nivel llevamos de avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces, los elementos de la comunicación me parece que es el tema que vamos a abordar a partir de este momento, ¿verdad? ¿Me corrigen, por favor, si no es así? sí. Sí, licenciado, sí. Licenciado. Dígame. Míreme, tomen para que no les cueste mucho. Ok, bueno. Entonces, compañeros, los elementos de la comunicación básicamente son quienes intervienen en el proceso comunicativo. En algún momento vamos a ver que hay una comunicación que es intrapersonal, que es aquella que apela a la conciencia, pero en una generalidad vamos a indicar que la comunicación, ¿verdad? Como pudimos establecer la semana pasada, es aquel proceso en el cual nos transferimos información, en el cual nosotros comunicamos o hacemos partícipes a otras personas de nuestros sentimientos, de información, le transmitimos también, aparte de eso, los hacemos partícipes de nuestras vidas a través de lo que nosotros les indicamos. Y para eso es necesario que exista un comunicador. Al comunicador también se le llama emisor y es quien va a emitir el mensaje. Es aquel entonces en el que inicia con el proceso de la comunicación y depende de la forma como él haga el proceso comunicativo, así va a ser también el modo de recepción que se haga. En ese sentido, es necesario, ¿verdad?, que el mensaje esté bien construido, que el mensaje también que se vaya a enviar sea de una forma precisa y que también esto sea de una forma correcta, descifrado por la persona que va a recibir este mensaje. En los medios de comunicación o masas, medios de masas, es muy importante hacer el proceso comunicativo eficiente. Eficientar entonces, ¿verdad? Aquella información que queremos hacer llegar a nuestros oyentes, radioescuchas, a nuestros televidentes. Y hoy por hoy, pues a los que usan las plataformas virtuales. Entonces el comunicador juega un papel fundamental en el proceso, ¿verdad? En virtud que es él quien comienza a, a construir este proceso comunicativo. Por ejemplo, en este momento soy yo, ¿verdad?, quien está transfiriéndoles a ustedes, ¿verdad?, diferentes pensamientos, extendiendo la información que ustedes tienen, ¿verdad?, que les he compartido por el texto que se les envió, pero también en estos temas, como son tan conocidos y tan generales, ustedes también los pueden tomar, ¿verdad?, y ver, reflejarse en ellos, en algunos casos estar de acuerdo, en otros casi no, ¿verdad? Porque ustedes en algún momento puede ser que hayan visto este tema desde otro punto de vista. Sin embargo,
En este momento podemos establecer que en primer lugar, se debe considerar al comunicador como un ente que pertenece a un grupo determinado y este va a ser el que va a influenciar, ¿verdad?, decisivamente la concepción de realidad y la reproducción de los mensajes en la persona del emisor. Porque de manera como nosotros, ¿verdad?, respondamos, de la manera como nosotros propongamos los temas, así vamos a encontrar la respuesta. Me sucede que hay varios compañeros, ¿verdad?, que me han estado enviando mensajes de texto y miren, yo paso corriendo la mayoría del tiempo, entonces a veces solo les contesto como de forma tajante, de forma directa, ¿verdad? De que, por ejemplo, me dicen, mire, ya podemos hacer nuestro trabajo. Si ya puede, sí, hágalo. Entonces puede ser que para alguien lo lee y dice, a la gran, qué grosero el licenciado, ¿cómo me contestó? Ni siquiera me dijo buenos días. Pero, por ejemplo, yo en la mañana venía manejando y le contesté a unos compañeros y de ahí que paré en un semáforo, le contesté a otros. Acá estaba en unas reuniones y así voy haciendo yo los espacios para irles contestando, ¿verdad? Pero por eso es que depende mucho del emisor, ¿verdad? Del comunicador, de la forma como se va a recibir ese mensaje. Y naturalmente depende también mucho el canal. Pero pasemos mejor antes de hablar del canal al receptor. El receptor es quien recibe el mensaje naturalmente y es él el que va a venir, captar, almacenar, analizar, sintetizar y dar una respuesta. Muchas veces esa respuesta va a depender de la forma como se empezó el proceso comunicativo. Fíjense que, por ejemplo, en un semáforo, si yo estoy parado y alguien comienza a pitar fuerte atrás, aunque no me diga nada, es una exigencia que me está haciendo y es más, yo puedo contestar, ¿verdad? Entonces, damos cuenta ahí que incluso el mensaje en algunos momentos no va a necesitar ni siquiera de palabras, sino de gestos, de actitudes y de diferentes formas de manifestación humana. E incluso en el caso de los animales, hay manifestaciones animales que nosotros se nos hace un sistema comunicativo. Pero como estamos analizando la comunicación humana, vamos a determinar también que depende cómo el comunicador me dé la información, cómo el comunicador me haga partícipe de su entorno, de su vida. Así también, ¿verdad? Yo voy a hacer recepción y voy a contestar de una forma muchas veces adecuada y en otras ocasiones no muy adecuada, porque recordemos que también hay situaciones personales que nos va a hacer a nosotros reaccionar de forma tal vez no muy apropiada a diferentes cosas, a diferentes palabras, a diferentes sentimientos que sean expresados. Fíjense que para la escuela funcionalista y para algunos teóricos mecanicistas, el proceso de comunicación finaliza con la detección del receptor. Ellos niegan que haya una interacción, ¿verdad? O sea, ellos dicen que cuando alguien recibe un mensaje por vía directa, a su vez estará en la posibilidad de establecer grandes cadenas y múltiples procesos de comunicación. Entonces, ¿por qué dicen ellos eso? Porque desde el momento que ustedes reciben una información, en ese momento se termina el proceso comunicativo y empieza uno nuevo. ¿Cuál es ese nuevo? En el cual yo me transformo en el comunicador y mi interlocutor se transforma entonces en el receptor. Y así se va haciendo como una especie, ¿verdad?, de va y viene, como el de un reloj de péndulo, ¿verdad?, en donde va y viene, a manera de que el proceso comunicativo es como un ejercicio en el cual nos vemos involucrados las personas que estemos en ese proceso de comunicación. Bueno, entonces ya tenemos a las dos personas básicas que intervienen en un proceso comunicativo. Está el emisor y el receptor, entendiendo, ¿verdad?, que van a haber ocasiones en las que el emisor puede ser múltiple y también el receptor puede ser múltiple, porque en muchas ocasiones hay, ¿qué les puedo decir yo? O sea, se nos transfiere información y hablan diferentes personas que son quienes están comunicando y nosotros solo estamos recibiendo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una cadena nacional en donde un gobierno, un sistema de ministros está presentando cierta información, aunque nosotros estemos presentes, va a haber un momento que debemos de callar y esperar, ¿verdad?, qué información se nos va a dar, esperar que todas las personas que van a participar en ese proceso hablen y después nosotros vamos a poder manifestar lo que nosotros pensamos de lo que nos están dando. Por eso es que el sistema comunicativo básicamente está entre dos personas, pero eso es ampliable. Ahora, en cuanto al mensaje, Prieto nos dice que el mensaje es el elemento objetivo del proceso, lo que es el emisor, estructura y llega a los sentidos del receptor, el cual solo se produce si responde a un determinado código.
Las personas que tienen problemas del habla y problemas de audición, ellos, este tipo de mensaje va a ser por un medio de un canal muy especial, por medio del mensaje va a ser transmitido a través de un canal muy especial. Y así también es necesario que nosotros comprendamos la manera como ellos nos van a responder. Por eso es que Prieto dice que es el elemento objetivo del proceso en donde el emisor estructura y llega a los sentidos del receptor, el cual solo se produce si responde a un determinado código. Es decir, si no existe un código adecuado, pues entonces no vamos a poder nosotros establecer el proceso comunicativo. Y eso es lo que sucede habitualmente cuando no hablamos español o no hablamos un mismo idioma. Es más, muchas veces hablamos un mismo idioma, pero las diferentes formas de hablar, las diferentes connotaciones que les damos a las palabras, hace que se nos haga complicado comunicarnos. En este momento, yo sé que hay muchos compañeros de ustedes y ustedes mismos, pues, que tienen, bueno, que se comunican de diferente manera como lo hacía yo cuando tenía la edad de ustedes. Y yo tengo un prejuicio entonces para la forma de cómo comunicarme. Y ese prejuicio que yo tengo, esa formación, esa forma, esa estructura que se me hizo en el cerebro a mí para comunicarme, me va a limitar a mí para que yo comprenda muchas veces la forma de comunicarse que ustedes tienen. Yo sé que muchos de ustedes se comunican a través de emoticones, que la comunicación es muy virtual, que la comunicación muchas veces es a través de abreviaturas, a través de palabras que están fuera de lo contextualizado. Entonces, para mí va a ser un poco complicado a veces interpretar adecuadamente una imagen que alguien envíe, en donde posiblemente por mi prejuicio cultural, por mi prejuicio social, por la época en la que yo crecí, por la forma como yo crecí, podría pasar que una imagen o una cierta palabra puede ser que me resulte ofensiva o me resulte diferente a lo que realmente la persona está comunicando. Mientras que ustedes, a la edad que ustedes tienen, posiblemente cierta forma de tratarse sea muy común y no sea ofensiva, pero para mí se lo sea. Por eso es que dice que el mensaje debe ser, ¿verdad? Es un determinado código. O sea, este código va a ser el que va a determinar si efectivamente el receptor va a contestar de forma correcta a lo que se le está transfiriendo. Entonces el mensaje es la información que deseamos transmitir, el conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos que el emisor envía al receptor y que va a corresponder a una carga de referencialidad, es decir, a un entorno, con una contextualización en la cual para mí va a ser fácil responder y va a ser fácil interpretar lo que la persona, ¿verdad?, está queriéndome indicar. No es solo de emitir mensajes, ya sea escritos, ya sea bien estructurados, siguiendo una norma de racionalidad. No es solo emitir un mensaje en el plano de seguir la sintaxis, la gramática y todo esto. Es emitir un mensaje dentro de un campo común entre que el comunicador y el receptor puedan efectivamente interpretarlo y dar una respuesta efectiva. Y el canal, que no es otra cosa que el medio a través del cual se transmiten los mensajes. Eh, Se le llama también medio. Y los canales o medios son diversos. Dependen de las circunstancias, las necesidades de la humanidad, dependen incluso la cultura. Los canales van a ser simples, de verdad, por ejemplo, al principio de la humanidad, donde a través de silbatos, señales de humo, a través de diferentes formas de enviar mensajes que obviamente tendrían que ser universalizados, eran interpretados por quien estaba lejos, como les decía en la otra clase. Muchas veces estos mensajes que se trataba de que fueran a gran distancia era para dar alertas. Fíjense que, por ejemplo, cuando los españoles vinieron al área del oriente en Guatemala, muchas veces la gente lo que hacía es que quemaban ciertas partes de los bosques en las montañas y la gente que estaba lejos veían los incendios y entonces esto ya se daban cuenta ellos que estaban llegando los conquistadores y se preparaban, pues ya sea huyendo, ya sea haciendo diferentes formas de obstáculos para que ellos no pudieran pasar o también, ¿verdad? A través de presentar la lucha. En el mismo conflicto armado interno, eh, en muchas comunidades indígenas, sobre todo el occidente de Guatemala, se dieron diferentes formas de comunicarse para que ellos pudieran saber, ¿verdad?, que habían incursiones en tanto del ejército como de los grupos guerrilleros.
Entonces, vean, la comunicación humana no es necesaria que exista una comunicación sofisticada mediante teléfonos, mediante medios electrónicos, mediante medios cibernéticos o satelitales. El hombre en su naturaleza tiene una variedad y una complejidad en su organismo, como les decía, como hablábamos en la otra ocasión, en el tema de la hominización y aquella facilidad que tiene el hombre, el humano, en cuanto a la anatomía, ¿verdad? En cuanto a aquella forma del cuerpo que se le hace fácil poderse comunicar. Por eso es que hay tantas formas de pronunciar letras, de pronunciar palabras, de darle nombre a un mismo objeto en diferentes idiomas, porque el hombre puede, en verdad, se le hace posible emitir diferentes sonidos. Entonces, el canal o los medios pueden ser simples, pueden ser complejos. Lo importante es que esto permita, ¿verdad? Efectivamente el traslado del mensaje del emisor al receptor. Y el código, que no es otra cosa que un conjunto estructurado de signos, tiene leyes propias, se utiliza para elaborar los mensajes, ¿verdad? Acá en esto podemos citar la Real Academia de la Lengua Española, la gramática, la sintaxis, los signos de puntuación. Todo esto nos va a permitir, ¿verdad?, que el mensaje sea estructurado adecuadamente y que sea bien presentado, que sea utilizado, ¿verdad?, a través de leyes de selección y combinación, y que a través de él nosotros vamos en una sociedad, hacer un mensaje que sea acorde, que sea, por supuesto, lógico. Nuestro idioma tiene un código porque esos signos, letras, palabras, sonidos, cuando corresponden a un orden de selección y combinación, vienen a establecer una forma adecuada de comunicarnos y que sea inteligible lo que nosotros queremos transmitir y que también para el receptor sea inteligible la respuesta que se va a dar. Hablar en código, entonces, nos referimos a un sistema bien organizado de signos y señales que nos permiten transmitir nuestros pensamientos. Bueno, en cuanto al contexto, esto es muy importante puesto que va a ser aquel marco socioeconómico y cultural en el cual se difunden los mensajes. A este nivel, compañeros, no es lo mismo, ¿verdad?, que ustedes se comuniquen y que nosotros escuchemos personas que posiblemente no hayan tenido la oportunidad de acudir a un centro educativo, formarse, o si lo tuvieron posiblemente no fue a niveles muy superiores, entonces pues utilizan malas palabras, utilizan palabras o no hacen construcciones correctas, ¿verdad?, de la forma de hablar. Y es más, a veces hay arcaísmos. Cuando yo les digo arcaísmos, son aquellas palabras antiguas que se han mantenido en la sociedad y que han venido a trascender, y nosotros cuando vamos a las comunidades rurales sobre todo y encontramos que hablan o utilizan ciertas palabras que nosotros consideramos antiguas, nos resulta en algunos casos curioso, en otros gracioso, y para los lingüistas, para quienes les gusta el proceso de evolución de los idiomas, la evolución del castellano, les resulta muy, pero muy importante para incluso establecer qué tipo de conquistadores, en el caso de Guatemala, llegaron a esas regiones. El día de ayer veía yo un artículo en un canal de Colombia, en donde ellos precisamente hablaban de que en cierta región de las áreas rurales de Cali y Medellín, habían ciertas palabras que cuando ellos hacían la comparativa, resultaba que estas palabras se habían mantenido desde la conquista allá por 1500 y que el aislamiento que habían sufrido estas regiones, estas poblaciones, les había permitido mantenerlas, y cuando uno llegaba con ellos y los escuchaba decir las palabras, era prácticamente como escuchar a un castellano, a un español que había llegado a la región hace 400 años, hace 500 años. Y eso era muy importante porque para ese grupo social, para esa comunidad, se podían comunicar y se podían identificar y podían incluso entre ellos saber qué es lo que se estaban diciendo. Y para nosotros
para la mayoría de nosotros, sería muy complicado descifrar, ¿verdad?, ese código, porque el contexto que nosotros tenemos, tanto social como cultural, es muy diferente. Entonces, miren, en esto de los elementos de la comunicación hay muchas cosas que se pueden hablar, sin embargo, acá lo vamos a ver a grandes rasgos en virtud que no es el objeto de este curso y debemos de avanzar. El mensaje debe tener mucha referencialidad porque es necesario que nosotros, ¿verdad?, tomemos referencias para poder de esa manera fortalecer el mensaje. Y en ese fortalecimiento del mensaje vamos a tomar en cuenta que el entorno es muy importante. ¿Por qué? Porque este entorno es el proceso mediante el cual se da el retorno, se da una respuesta a los mensajes recibidos. Y esta respuesta puede tener una retroalimentación. Esta respuesta puede darse utilizando el mismo código canal o con canales y códigos diferentes. Bueno, por supuesto, cuando las personas no hablan el mismo idioma. El retorno a la comunicación no es únicamente dar una respuesta verbal, sino también es dar una respuesta a nivel de actitud, a nivel de conducta, o incluso puede darse la incomunicación. Bien se dice que cuando el que calla, ¿verdad?, otorga, en muchos casos. Entonces, cuando uno no quiere dar una respuesta, en realidad es una respuesta. Y fíjense que en este aspecto de los elementos de la comunicación y lo que habíamos hablado el día viernes, es importante dentro de todo esto determinar que efectivamente hay que hacer una diferencia entre la comunicación y la información. Mientras que la información está constituida por un grupo de datos supervisados, ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno, la información va a ser aquello que va a permitir resolver problemas y tomar decisiones, ya que hay un aprovechamiento racional del conocimiento. Es decir, la información ya es un producto. La información ya viene siendo una intención comunicativa, porque entonces lo que nosotros recibimos de quien inicia el mensaje, del comunicador, ¿verdad?, del que inicia el proceso comunicativo, ya esto fue pensado, analizado y tiene un objeto determinado para que el receptor conteste o se le haga ver o se le coloque en un ambiente determinado. Esto sucede con las grandes cadenas de productos de venta, ¿verdad? Aquellas y también con los profesionales en el ramo de la mercadotecnia y la publicidad. Ellos estudian para que ellos emitan información, ¿verdad?, que venga a ser importante supuestamente para las personas, pero al final esconden un mensaje que nos va a llevar a nosotros a consumir ciertos productos. Pero no nos confundamos que esta va a ser una cuestión meramente mercantilista. En las campañas políticas, en los grupos interesados en defender ciertas luchas sociales, ciertas luchas políticas, ciertas luchas culturales, también hay procesos racionales para crear información que venga a hacer que la persona se identifique con estas luchas o que se incline a participar y a apoyar estas luchas. Hay diferentes especies que se comunican, sin embargo, en cuanto a la transmisión de información para la supervivencia, para los seres humanos, para nosotros, aquella capacidad que tenemos para armar códigos y símbolos con significados complejos es muy importante y se ha convertido en el lenguaje común de convivencia en la sociedad. Recordemos que nosotros esencialmente lo que nosotros buscamos como humanos es alimentarnos y protegernos. Aunque tengamos sociedades muy, pero muy sofisticadas, aunque tengamos sociedades en las que posiblemente nos interesa más el lucro en sí mismo no es otra cosa que encerrar aquella necesidad que tiene la persona de garantizar su supervivencia. Y esta supervivencia se va a garantizar a través de la alimentación y a través de la protección, a través del abrigo, a través de una residencia, a través de aquella garantía de un bienestar,
Nosotros trabajamos para comer y para vestirnos, básicamente. Ya un vehículo, una casa, un terreno, estas necesidades vienen siendo secundarias, pero siempre van a tener la intención de garantizar un futuro en el cual nosotros podamos tener un bienestar físico. Por eso es que los datos que nosotros recibimos a través de los sentidos y que generan la información son aquellos que van a necesitarse para producir un conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento vamos a producir? Se considera que la sabiduría es la habilidad para juzgar de modo adecuado cuándo, cómo, dónde y con qué objetivos se emplea el conocimiento adquirido. Pero hoy por hoy, compañeros, mucha de la información que nosotros recibimos, que recepcionamos, que los emisores nos envían, que los comunicadores crean a través de la información, este conocimiento en la mayoría de casos no es real, está tergiversado a intereses económicos, políticos y sociales. Eso así es, no lo vamos a poder cambiar. ¿Por qué nosotros lo vemos en esta carrera? Porque nosotros en determinado momento también vamos a tener información que le vamos a enviar a diferentes entes y órganos jurisdiccionales para que estos entes se formen una idea de cuál es nuestro objetivo. Jurídicamente se llama nuestra pretensión, que es lo que nosotros pretendemos demostrar a través de diferentes cuestiones. Por eso es que es muy importante que tengamos bien, pero bien claro, que la información y la comunicación son dos cosas diferentes. A lo largo de la historia, la forma de almacenamiento y acceso a la información ha variado. Fíjense que en la Edad Media habían bibliotecas, pero esto era regido por la iglesia. Luego, con la imprenta y la creación de libros y que esto se hizo a gran escala, fueron surgiendo periódicos, ¿verdad? Y diferentes movimientos que se dieron en la época de la Ilustración, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y todo eso, vinieron a hacer grandes cambios dentro de la sociedad. Hoy por hoy, ¿verdad? Tenemos medios de comunicación masiva que se han convertido en herramientas digitales. Y quizá en algún momento la televisión fue la excelencia en comunicación, porque se podía ver ver y escuchar. Pero hoy tenemos algo más importante todavía, como son las redes sociales, el Internet. En tiempo real nosotros nos estamos dando cuenta de lo que sucede en Japón, lo que sucede en China, y ellos a la vez están dando cuenta de lo que sucede acá. Y esto nos permite entonces tener grandes transferencias de información. El asunto es acá qué calidad de información se nos está transfiriendo. Chavenato nos dice que la información consiste en un conjunto de datos que poseen un significado. Y es que esa es la cuestión, compañeros. La comunicación es aquella transferencia que nosotros tenemos de nuestros sentimientos, dice acá, nosotros hacemos partícipes a las personas de nuestra vida a través de la comunicación. Mientras que la información no, la información ya es una tecnificación, ya es una especialización a través de la cual nosotros ya tenemos un fin determinado y es un significado. Entonces, esto es a veces a través de la reducción de incertidumbre, el aumento del conocimiento, lo usamos como herramienta para mejorar a ciertos individuos o para hacerlos mejores, más aptos para todo. Ya ven ustedes que el cuarto poder, o sea, el Estado se divide en tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Cuál es el cuarto poder? El cuarto poder es la prensa. ¿Por qué? Por la capacidad de comunicación que tiene. Entonces, Ferrell y Hirt nos dicen que los datos y conocimientos están estrictamente ligados para mejorar nuestra toma de decisiones. Así debería ser. La cuestión acá es qué decisiones vamos a tomar. Hasta dónde nosotros vamos a ser críticos de esta información y hasta dónde nosotros vamos a analizarla y vamos a crear nuestras propias ideas. Uniendo todas las teorías que ustedes ya leyeron en este libro, llegamos a la conclusión de que
La información son datos sobre un suceso o fenómeno peculiar que al ser ordenados en un contexto sirven para disminuir la incertidumbre o aumentar el conocimiento sobre un tema específico. Hay diferentes tipos de información. Está la meteorológica, está la financiera y también hay información a través de materiales de estudio, como los que ustedes tienen, documentales, libros de historia y sociología, temáticas. Hoy por hoy, pues hay también, esto se ha transferido a modos virtuales. Fíjense que yo sigo unos libros, unos audiolibros muy buenos, porque miren, la tecnología es tan buena que incluso en muchos casos cuando nosotros por cuestiones diferentes, ¿verdad? A veces no es por cuestión de que no queremos, a veces honestamente se nos hace complicado leer. No nos podemos dar el lujo de sentarnos con una taza de café, no sé en dónde, ¿qué? En la cancha del complejo deportivo a platicar con alguien y a leer y a discutir un libro, pero sí nos gusta leer, pues, pero no nos da tiempo. Pero lo que sí podemos es conseguir un audiolibros, o sea, que alguien nos lo lea y comenzarlos a escuchar. Yo estaba estudiando y encontré algunos libros muy buenos, sobre todo de Nietzsche y también de otros autores muy complejos, que realmente les invito que los escuchen. Traten de mejorarse, traten de siempre buscar más información y que esta información les lleve a ustedes a niveles diferentes de pensamiento. Y en el YouTube hay unos audiolibros muy buenos en los cuales ustedes pueden ingresarle, escucharlos, ¿verdad? No es tarea, pueden escucharlo, ¿qué les digo yo? Una hora diaria en lo que están haciendo alguna otra cuestión para distraerse, en vez de estar perdiendo el tiempo en Facebook viendo tal vez algunas groserías o en Instagram o cosas así que realmente no dejan mucho. Eh, ¿Podrías posible escuchar algún audiolibro que les vaya a ustedes abriendo otros niveles de pensamiento, otras ideologías sobre la sociedad, sobre la vida misma, sobre la situación de ustedes en el mundo? Y que a través de ellos nosotros, como dice acá, tengamos una información concreta relacionada a cierto tema que nos vaya formando y nos vaya creando ese carácter individual que nosotros en este momento vamos a necesitar formar, porque es lo que nosotros tenemos, pues, o sea, es lo que nosotros en este momento estamos buscando. Vamos a ver, no sé, alguien levantó la mano, pero vean, tenemos todavía una tarea que hacer. Yo les agradecería que me manden mejor mensaje. Aquí voy a estar revisando los mensajes abajo. Eh, bueno, características de la información. La información debe ser exacta. Una información que no sea exacta, lamentablemente no va a valer la pena. Es lo que sucede con esta plataforma de internet, ¿cómo es que se llama? Ahorita se los digo. Es lo que sucede con este, vamos a ver, con Wikipedia. Wikipedia cualquier persona puede escribir lo que sea, puede editar los artículos. Entonces ahí no vamos a tener mayor información. Realmente está bien, María, Flor de María. Aquí estoy pendiente, Flor de María, aquí estoy aceptando quienes la plataforma a veces lo saca. Gracias. Entonces la información tiene que ser exacta, tiene que ser objetiva, tiene que ser válida, tiene que ser continua, tiene que ser completa, ¿verdad? No puede ser parcial, tiene que ser oportuna y sobre todo que permita compararse. Si nosotros encontramos esta información y vemos que cumple con estos requerimientos, entonces vamos a poder decir que es un artículo, que es un libro, que es un documento realmente válido. Y lo podemos leer, lo podemos analizar, lo podemos dar como algo que sí nos va a dejar algo. Pero si no es exacto, si no es objetivo, si, bueno, miren, yo veo, por ejemplo, canales como CNN que son tan ligados, tan sesgados en cuanto a la información, una vez no le interesa a los Estados Unidos, entonces, ¿qué información me pueden brindar a este canal? No hay objetividad, muchas veces la información no va a ser completa, muchas veces no es oportuna, a veces ellos resultan dando información de hace 10 años en relación a cierto personaje porque en ese momento les interesa. Y es que la prensa, lamentablemente, la prensa en los últimos tiempos se ha politizado demasiado y hay personas que viven de extorsionar candidatos, de extorsionar funcionarios públicos a través de no publicar lo que saben o lo que se puede decir de ellos.
Entonces, en realidad, la prensa ha sido una herramienta que ha caído mucho y que lamentablemente hoy por hoy se ha convertido casi, ¿verdad? En muchos casos, casi se ha convertido en un sistema de extorsión, porque se ha politizado, se han venido intereses muy personales, no hay una objetividad real. Y cuando un periódico entre más objetivo dice que real es, menos lo va a hacer. Fíjense que, por ejemplo, el periódico El Imparcial, oigan el nombre, El Imparcial, se creó unos días antes, ¿verdad?, de la independencia de Guatemala. ¿De quién era? De los criollos. ¿Cuál era el objetivo? Generar esa sistemática para poderse independizar de España. Entonces vemos que desde el principio, de las épocas antiguas, en Guatemala no ha habido realmente una sociedad madura. Acá nos ha costado realmente. Ahora bien, la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Aquí lo vamos a ver desde otro punto de vista. Es un fenómeno natural en todo el universo, relevante para el hecho de que aporta a su receptor un paquete de energía compatible con un sistema de transacción de cargas, beneficiándose en alguna de sus capacidades. La comunicación es el traspaso de información desde un emisor mediante un mensaje hacia un receptor. Entonces, la comunicación es aquella, digamos, dinámica, es como un motor en el cual nosotros estamos transfiriendo, trasladándonos mensajes. Ahora, esta información que es transmitida, según este contexto que estamos viendo, es recibida por el subconsciente y luego captada por el consciente. Y es que así es, o sea, en este momento ustedes están escuchándome, bueno, me imagino que más de alguno estará en otra cuestión, pero solo tiene el teléfono ahí puesto o la computadora. Pero quienes están analizando, están pensando en lo que leyeron, están pensando en lo que ya habían visto en el colegio o que habían investigado y están diciendo, bueno, tengo ganas de decir esto, de decir aquello, de decirles, no, Lee, que eso que usted dice no es cierto, ¿verdad? Pero para el viernes vamos a tener el tiempo para poder discutir esto. Hoy lo vamos a ver desde un plano general y el viernes vamos a discutir. Entonces, el proceso el cual toma, dice acá, luego toma un sentido inverso. El receptor se vuelve emisor y así consecuentemente. En términos más simples, la comunicación es un proceso de transmitir y recibir ideas, información y mensajes entre individuos. Vean acá qué importante. Acá no nos dice que nada más nos va a transmitir información. Aquí hay ideas, información y mensajes. La sociedad humana se funda en la capacidad del ser humano de transmitir intenciones, deseos, sentimientos, conocimientos y experiencia de una persona a otra. En su sentido más amplio, la comunicación tiene como interés central aquellas situaciones de comportamiento en las cuales una fuente transmite un mensaje a un captador del mismo y en su intento consciente de afectar el comportamiento del último. ¿Qué es lo que hace un abogado cuando va a una audiencia? Va a tratar de transformar el consciente, el subconsciente del juez para que esto le sirva para obtener un resultado positivo. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Va a exponer las circunstancias del hecho, la historicidad que se dio de la situación que se estaba en ese momento discutiendo para determinar que efectivamente la persona que está allí imputada fue la persona que cometió el ilícito y lleva toda la infraestructura del Estado respaldada, el Ministerio Público, lleva al INASIF, lleva a los policías, va el mismo investigador del Ministerio Público, va el fiscal, se preparó. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el defensor? Luchar contra toda esa infraestructura y demostrar al juez que tal vez sí es cierto, pues, que la persona que está a su costado sí participó en el hecho delictivo, pero no en las circunstancias como lo que dice el Ministerio Público. Por eso es importante para nosotros compañeros, una forma de hablar adecuada, una forma de hablar técnica, una forma de escribir, ¿verdad? Porque para el notariado, créanme compañeros, se los digo porque así es, para el notariado y para los procesos civiles, si nosotros no hacemos las cosas correctamente, no usamos las letras adecuadas, no usamos las palabras adecuadas, nos vamos a llevar una eternidad ingresando expedientes, ingresando porque nos los van a rechazar a cada rato. Por eso es que es importante que hay 3 puntos importantes que deben considerarse en esta comunicación. Que la comunicación debe abarcar 2 o más personas, que es un intercambio de información de ida y vuelta y que implica entendimiento. Si yo no me hago entender ante el juez, si yo no me hago entender ante quien está
evacuando una audiencia, si yo no me hago entender incluso ante mi propio cliente cuando le está haciendo preguntas o ante los testigos de la otra parte, va a ser muy complicado que yo pueda trabajar. Va a ser muy complicado. Hay tres aspectos, tres tipos de comunicación. La interpersonal. Esta es la individual, ¿verdad? La mía, como de la conciencia. Es aquello donde yo platico conmigo mismo y yo digo, bueno, le voy a decir esto, pues, pero resulta que a la hora que expuse quería decir algo y se me trabó la lengua y terminé diciendo cualquier cosa menos eso. Ya ven que hay memes incluso de personas que querían decir la bandera, la jura, la bandera y terminaron orando. Algo por ahí va esta cuestión. Está la comunicación masiva, que es la de las masas, periódicos, televisión, revistas, internet. Está la organizacional, que esta es muy importante para quienes son peritos en administración de empresas, se van a dar cuenta que esta comunicación organizacional, hay una externa, ¿verdad? Que esta tiene que ver con los consumidores, representantes, distribuidores. Es una comunicación que involucra tres elementos: el transmisor, la comunicación, el receptor. Es una efectividad de comunicación que depende de esos tres. Además de eso, debe de ser muy competente. Básicamente es verbal, ¿verdad? Es todo lo que nos presenta en la televisión, incluso en el teléfono, ¿verdad? Ya ven ustedes de que hoy por hoy incluso YouTube ya nos manda mensajes ni siquiera de texto, o sea, se nos presentan mini videos para que nosotros le hagamos el caso, ¿verdad? Ahora ya no nos dan ni la opción de eliminarlos en muchos casos, no que tenemos que ver los 3, 4, 5 segundos que tarda el mensaje. Y es con sonido, es con palabras. La comunicación interna en cuanto a la organizacional es aquella comunicación que se da a nivel dentro de una empresa, dentro de una institución. Esta comunicación interna debería ser la que se da a nivel de nuestras familias, ¿verdad? A nivel interno. Existe una comunicación que puede ser formal, vertical. Hay otras, yo se los incluí acá porque consideré que era muy importante irles haciendo a ustedes una idea de cuáles son los diferentes momentos administrativos, porque más adelante cuando ustedes estén estudiando otras áreas del derecho, se van a dar cuenta que existen estas comunicaciones y estas comunicaciones son muy importantes. Y también dentro de la comunicación vamos a encontrar que en algunos momentos la comunicación se nos hace muy, pero muy complicada. La comunicación se nos hace una serie de situaciones se nos van a ir presentando que van a hacer que esa comunicación al final de cuentas no se logre, no se termine, porque miren, básicamente decimos, la comunicación es aquel proceso a través del cual nosotros transferimos información. Es cierto que transferimos información. Transmitimos también diferentes intenciones. Pero compañeros, también sucede que a veces cuando yo estoy sentada, conversando con alguien y me llega un chat de mi mamá y me dice, ¿qué haces ahí sentada en el parque? Acabo de pasar con tu papá y decías que andabas en tal lugar. Mi compañera, mi amiga, mi amigo, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, me puede decir cualquier cosa que yo no le voy a poner atención porque yo me voy a centrar en ese momento, en ese problema que tengo. Esa es una barrera. Y las barreras muchas veces no nos permiten analizar el mensaje que estamos recibiendo. Estas barreras, compañeros, dentro del estudio de esta cuestión, se le llaman ruidos en la comunicación. Se llaman ruidos de una forma poética, de una forma, digámoslo así, una forma simbólica, porque los ruidos son las barreras e interferencias que no van a permitir un libre flujo de los mensajes entre el comunicador y el receptor. Hay barreras, hay ruidos, hay interferencias, hay obstáculos, pero en primer lugar vamos a ver que hay una clasificación de las fuentes que pueden ser u originar los ruidos. Estas fuentes son barreras. Entonces las barreras pueden ser de acuerdo al contexto, de acuerdo al código, y pueden de acuerdo con la naturaleza de las mismas, pueden ser físicas, fisiológicas, psicológicas, semánticas. En cuanto a las físicas, no son otra que la deficiencia que podemos tener
en la fuente o canal para la transmisión del mensaje. Muchas veces sucede de que cuando nosotros no podemos recibir adecuadamente el mensaje, es porque se nos presenta una barrera. Y estos ruidos en la fuente podrían ser, por ejemplo, captar los detalles de un mensaje. Cuando, por ejemplo, nosotros no pudimos lograr ver o escuchar qué sucedió en una situación determinada, porque hay mucha bulla, porque hay personas gritando y alguien quiere hablar conmigo. Entonces, estas barreras físicas. Estos ruidos o barreras en el canal son todas aquellas que le quitan legibilidad a lo que a nosotros se nos está transfiriendo de la información. Son aquellos espacios visuales como por ejemplo en el periódico donde hay manchas de tinta, donde las palabras son muy débiles, donde las líneas son de baja calidad. A nivel cibernético, muchas veces cuando escribimos rápido, ¿verdad? Y no logramos escribir las palabras adecuadas y se hace bien complicado leer e interpretar qué es lo que nos quieren decir. Tenemos también que hay unas fisiológicas y estas es porque tenemos algún problema, ya sea a nivel de audición, a nivel del habla, a nivel de la vista, que nos hacen difíciles. A veces, bueno, tenemos que usar lentes y sin los lentes realmente no podemos identificar adecuadamente los mensajes. Tenemos las psicológicas, estas quizás son las más complicadas porque o sea, no estamos hablando de que una persona tenga problemas a nivel graves, ¿verdad? Pero tenemos a veces situaciones muy críticas, problemas financieros, problemas familiares, problemas, no sé, pues académicos y no sé, cualquier tipo de problema que no nos permita concentrarnos. Y por más que la gente nos esté diciendo, pues no vamos a entender. Fíjense que yo fui a recoger una escritura un día de estos que me dijeron que estaba mala porque habían algunos errores y el señor muy amablemente me explicó bastante bien, me explicó, pero créanme que no lo entendí porque yo estaba muy nervioso, muy preocupado, porque para mí el protocolo es muy importante. Entonces, yo en ese momento tenía una barrera psicológica, yo estaba preocupado porque yo quería saber cuál era el problema, pero quería concentrarme tanto, pues, pero que no pude identificar, tuve que buscar a otra persona para que me lo explicara mejor. Entonces, esas son barreras psicológicas en las cuales nosotros nos vemos involucrados porque realmente, aunque queramos entender, no entendemos. Bueno, a muchos nos ha pasado eso, no sé si ustedes, pues, pero a veces queremos que no te entiendo, realmente, ¿qué me estás explicando? Muchas veces es necesario tomar aire, ¿verdad? Esperar un rato y luego releer las cosas o esperar que le vayan a explicar a uno. Sucede también que ruidos o barreras, hay pérdidas voluntarias e involuntarias. Cuando hay pérdidas cuando hay barreras involuntarias, es porque no las quiero, pues, pero cuando hay voluntarias, sucede muchas veces que es porque yo realmente no quiero escuchar, ¿verdad? Es cuando me quieren explicar algo, yo estoy súper molesto, molesta, estoy decepcionado, decepcionada, estoy triste y no quiero saber nada. O sea, por más que me lo digan y después me dicen, mira, ¿qué dije? Y yo digo, no sé, no quería escucharte. Hay problemas patológicos también, por ejemplo, la desnutrición, enfermedades momentáneas que pueden constituir barreras psicológicas y que no permiten una adecuada comunicación. Y las barreras semánticas, que quizás son las más comunes, en las cuales no sabemos, ¿verdad? No logramos escribir adecuadamente, no hablamos bien. Y eso tal vez dentro de nuestro mismo círculo social no se da, pues, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de conocer gente extranjera, se nos hace complicado entenderles y que nos entiendan. Incluso hay palabras que nosotros creemos que decimos bien y creemos que ellos no las dicen bien, pero resulta que se nos hace complicado. Y como luego de analizar un poco las barreras, estos niveles de barreras que tenemos, hay que confirmar efectivamente que toda comunicación tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que queremos, pues? Todo lo que expresamos tiene una intención. O sea, puede ser una intención positiva, negativa, pero básicamente puede ser una intención de informar algo,
puede ser una intención de entretener cuando nosotros nos estamos molestando con los compañeros, queremos contar un chiste, un cuento, una anécdota, estamos ahí, sea disfrutando un momento con amigos, con el novio o la novia. Persuadir, ¿verdad? Que casi que es lo mismo, pero con la novia, ¿va? Persuadiendo. Que vayan aquí, que vayan allá, que me compramos, que no sé qué. Siempre hay un propósito. Y los propósitos siempre se van a aplicar a todos los casos. Se va a hacer siempre esa interacción entre un emisor y un receptor. Y que incluso en la comunicación intrapersonal va a haber un propósito, ¿verdad? Va a haber un propósito. Recordemos, compañeros, que siempre en todo proceso comunicativo buscamos una intención, siempre va a haber una intención. También hay propósitos, ¿verdad? En cuanto al propósito de informar, podemos también tener que hay, dentro del mismo propósito general, hay propósitos específicos. Porque cuando nosotros queremos informar, recordemos que la información ya es un proceso específico a través del cual nosotros ya buscamos algo más profundo. En este propósito general de informar, uno de los propósitos específicos puede ser explicar, ¿verdad? Dar, por ejemplo, la referencia a cómo hacer un pastel. Podemos describir también con lo que hacen los periodistas, ¿verdad? Que se encuentran en tal lugar y que sucedió tal situación y que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando se busca también definir, ¿verdad? Estamos definiendo, queremos aclarar algo, queremos hacer hincapié en alguna situación y en muchos casos queremos exponer. En cuanto a los propósitos específicos de la persuasión, también existen unos que son muy propios, como motivar a la acción, es decir, que se hagan las cosas. Cuando nosotros queremos convencer o formar algo, una información, queremos crear una conciencia, ¿verdad? Esa es nuestra idea a través de la persuasión. Entonces queremos convencer a una persona o formarle el criterio, una idea, para que ya sea que acepte o no acepte cierta situación. Cuando queremos convencer y reforzar, cuando nosotros ya sabemos que la persona sí acepta lo que nosotros le estamos diciendo, pero entonces yo lo que quiero en ese momento es reforzar eso que le estoy diciendo. Y cuando nosotros queremos convencer, pero a la vez también queremos cambiar, entonces no hay otra opción más que tratar, ¿verdad?, de hacer una persuasión, pero de un punto de vista negativo para lo que la persona en ese momento puede ser que quiera. Y en cuanto a las funciones de la persuasión, hacía generalidades porque no vamos a ingresar en el mundo de la persuasión, que es un mundo muy maravilloso. Tenemos que las funciones básicamente son motivar a la acción, convencer y refutar. Esto es lo que lo que yo les quería comentar el día de hoy, compañeros. Entiendo yo que habíamos leído gran parte de esto. Y si no lo habíamos leído, pues yo realmente les invito, ¿verdad? A que lo leamos. Fíjense que yo programé una prueba diagnóstica que va a iniciar a partir de las 8:30 para las 9 de la noche. ¿Cuál es la dinámica? Lo que vamos a hacer es que con el texto que tenemos en este momento nos vamos a quedar y entiendo que ya todos están inscritos en la plataforma de Classroom. Entonces, les va a enviar una notificación y en esta plataforma ustedes van a encontrar un formulario de Classroom. Es una prueba. En esta prueba son a manera de... A mí realmente no me interesa que ustedes se memoricen los temas. Eso no... En caso del curso de comunicación no es necesario. O sea, los temas son muy generales. Nosotros ya los hemos tratado en otro momento. Pero sí me interesa ver, identificar cómo vamos. Vamos a ver. Identificar cómo va el proceso, cómo vamos en la evolución. Tenemos una semana, pero miren, siempre es necesario estar midiendo, eso sí es. Lo que no se mide, no se logra determinar si está teniendo un resultado. Esto es muy importante para poder rectificar, para poder, incluso para poderse sentir uno satisfecho de que el proceso va avanzando de forma adecuada.
Entonces, en cuanto a la prueba diagnóstica que se les va a hacer en este momento, son preguntas simples, no más de 3, 4 líneas en cuanto a la respuesta, compañeros. Es una prueba sin valor alguno, pero sí es obligatoria. Básicamente son preguntas muy simples, de cosas que ya vimos, de explicación, de que ustedes den una definición determinada. La definición que ustedes van a dar no es la que está en el texto, o sea, ustedes lo leen y dicen, bueno, entonces esto es esto y esto y esto, me lo escriben ahí por favor. Hay que explicar, por ejemplo, los elementos de la comunicación, explican nada más a grandes rasgos. Por ejemplo, no, tampoco me van a mandar telegramas, va de 2 palabras, receptor, quien recibe, emisor, quien emite. No, o sea, unas 2 líneas de cada uno. Vamos a escribir también cuál es la diferencia entre comunicación e información, que esta es una diferencia muy puntual, pero para mí es muy importante que ustedes la lean. Tan solo son 10 hojas las que van a leer. Entonces, yo les aconsejaría que lo lean, que lean el documento hasta donde llegamos hoy, a la página 21. Léanlo y luego pues hacen la prueba. Estamos hablando de que tienen media hora. Me avisan por favor cuando les llegue el correo, que voy a estar esperando. Cuando ustedes me digan ya llegó el correo, pues yo ya sé que pueden iniciar con esto. Disculpen que no les dije si había alguna pregunta, algún comentario, pero como las clases están diseñadas de tal forma de que los viernes tendríamos un poco más de tiempo para poder ir resolviendo algunas dudas. Muchos de sus compañeros no han leído hasta el día de hoy, entonces vamos a que muchos lo que hemos visto o lo que han ido leyendo poco a poco ahorita que estábamos conversando es primera vez que lo ven. Entonces no valdría la pena preguntar dudas porque posiblemente nos íbamos a hacer muchas bolas, ¿verdad? Entonces estoy muy bien. ¿Ya les llegó, compañeros? Ya llegó, licenciado. Bueno. Sí, ya llegó. Entonces me voy a desconectar, yo voy a estar acá pendiente, las instrucciones son sencillas, revisan ustedes lo que dice ahí, no vayan a colocar nada textual, nada literal, ahí se explique, defina, de la diferencia, háganlo lo que ustedes han entendido, háganlo lo que ustedes comprenden pues de esto, y yo entonces lo voy a ver en un ratito, voy a ver las respuestas y con base en eso vamos a conversar el viernes. Mañana en el transcurso del día les voy a dejar las instrucciones para lo de la tarea del viernes, que sí tiene punteo, y les voy a decir qué otra cosa de qué hoja vamos a leer para que podamos conversar el día viernes. Por mí ha sido un verdadero gusto, que pasen la mejor de las noches y espero sus respuestas. No la voy a dejar de mandar, por favor. Nico. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Tengo una